Un millonario se ve envuelto en un escándalo en el que están implicadas su mujer y un amigo de toda la vida. Era un día caluroso de primavera en la Ciudad de México y la lujosa mansión de Alejandro de la Torre brillaba bajo el sol. Las paredes de mármol y los candelabros de cristal reflejaban la riqueza de su propietario, pero en el aire había una tensión palpable. Aquella opulencia no podía ocultar los secretos que se escondían en sus sombras. La atmósfera se sentía como una cuerda tensa, lista para romperse. Alejandro, un hombre alto y de porte imponente, se movía por los amplios salones con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su mente, siempre aguda, se encontraba envuelta en pensamientos oscuros. Todo está bajo control, se decía a sí mismo, aunque una voz interior le susurraba lo contrario. A su lado, Valentina, su esposa hermosa y encantadora, parecía más distante que nunca. ¿Qué sucedía entre ellos? ¿Por qué había una sombra de tristeza en su mirada? En un rincón de la sala, Javier, el mejor amigo de Alejandro, reía con un grupo de invitados. Su carisma era innegable, pero Alejandro sentía una inquietud creciente. ¿Por qué tiene esa sonrisa tan amplia?, pensó. Era un amigo leal, pero en ese momento, Alejandro no podía evitar cuestionar su sinceridad. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Una llamada anónima cambió el curso de su día. «¿Has visto las fotografías?», dijo una voz distorsionada al otro lado de la línea. La risa en el ambiente se desvaneció y el corazón de Alejandro se detuvo por un instante. «¿Qué fotografías?», preguntó, su voz temblando. «Las de Valentina con Javier. Una cena privada, ya sabes». El mundo de Alejandro se tambaleó. Las imágenes que su mente comenzó a formar eran peores que cualquier pesadilla. Valentina, su amor, en una cena romántica con su mejor amigo. No puede ser cierto, pensó, pero en su interior, una semilla de duda había sido plantada. Mientras la conversación continuaba, Alejandro se dio cuenta de que la vida perfecta que había construido se encontraba al borde del colapso. Miró a Valentina, que seguía sonriendo, ajena a la tormenta que se avecinaba. Podía ser que ella también ocultaba secretos. La tensión crecía en su pecho, y una pregunta surgió: ¿qué haría si la verdad era aún más oscura de lo que podía imaginar? La mansión, que una vez fue un refugio de amor y felicidad, ahora se sentía como una trampa, y Alejandro sabía que el escándalo que se avecinaba podría destruirlo todo. La mansión de Alejandro se mantenía en un silencio tenso, como si los muros mismos supieran de los secretos que se escondían tras sus puertas. Alejandro, con su figura imponente, se encontraba en su despacho, revisando documentos de su empresa. A pesar de su éxito en el sector inmobiliario, su mente no podía dejar de pensar en la llamada anónima. La imagen de Valentina cenando con Javier no podía salir de su cabeza. Valentina, hermosa y encantadora, se movía por la casa con gracia, pero había un aire de inquietud a su alrededor. Su risa, normalmente contagiosa, sonaba forzada. Se sentía atrapada, como si las expectativas de su vida perfecta la ahogaran. Había tomado decisiones que la llevaban por caminos oscuros y, a menudo, se preguntaba si realmente era feliz. A pesar de su amor por Alejandro, había un anhelo de libertad que la atormentaba. Javier, el mejor amigo de Alejandro, era un hombre simpático y carismático. Siempre estaba dispuesto a ayudar, pero en el fondo, había una ambición que a veces lo llevaba a actuar de manera egoísta. La amistad entre Alejandro y Javier había sido fuerte durante años, pero la sombra de la traición comenzaba a dibujarse sobre su relación. Javier no se daba cuenta de que su propia ambición podría costarle caro. Las interacciones entre ellos eran tensas y llenas de matices. Alejandro confiaba en Javier, pero la duda comenzaba a carcomer su confianza. Mientras tanto, Valentina se sentía cada vez más presionada por el peso de sus secretos. Había momentos en que deseaba compartir sus temores, pero no sabía cómo hacerlo sin romper el delicado equilibrio de su vida familiar. La alta sociedad mexicana alrededor de ellos era un mundo de apariencias. La imagen lo era todo, y las traiciones ocultas podían arruinar vidas.
Alejandro sabía que debía proteger su reputación, pero la verdad detrás de las acusaciones lo mantenía despierto por la noche. La presión aumentaba, y cada día se sentía más atrapado en una red de mentiras. Una tarde, mientras cenaban en la mansión, Alejandro decidió que era el momento de confrontar a Valentina. La mirada intensa de su esposa le hizo pensar que ella también sabía más de lo que decía. «Valentina, necesitamos hablar», dijo, su voz temblando de emoción. La tensión en el aire era palpable. Valentina levantó la mirada, y en sus ojos, Alejandro vio una mezcla de miedo y desafío. La conversación que siguió fue dura, llena de silencios y palabras no dichas. Alejandro se debatía entre su deseo de proteger su familia y la necesidad de descubrir la verdad. Sabía que enfrentar a Javier podría ser inevitable, pero podía soportar la verdad si resultara ser más dolorosa de lo que imaginaba. La vida que había construido se desmoronaba, y la mansión, que una vez había sido un símbolo de su éxito, se convertía en un hogar de angustia. Alejandro comenzó a investigar los rumores sobre su esposa. Poco a poco, se adentró en un laberinto de mentiras y secretos. Cada conversación con Valentina se volvía más tensa. Las palabras se entrelazaban con la desconfianza, y los silencios se hacían más pesados. En una de esas discusiones, Alejandro preguntó directamente a Valentina sobre su relación con Javier. Ella, con la voz temblorosa, intentó explicarse, pero las palabras solo parecían aumentar la distancia entre ellos. Alejandro sintió que la traición le atravesaba el corazón. Mientras tanto, Javier observaba el conflicto desde la distancia. Aunque quería ayudar, su propia ambición lo empujaba a tomar decisiones egoístas. Intentó mediar entre Alejandro y Valentina, pero su intervención solo complicó más las cosas. Las viejas traiciones comenzaron a salir a la luz, y cada revelación era como un golpe en el estómago para Alejandro. Se dio cuenta de que la amistad que había considerado inquebrantable estaba llena de grietas. Cada día, la presión aumentaba. Alejandro se sentía atrapado entre la necesidad de proteger su reputación y el deseo de conocer la verdad. La imagen de su vida perfecta se desmoronaba lentamente. Valentina, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Mientras intentaba ser honesta, el miedo de perderlo todo la mantenía en un estado constante de ansiedad. Alejandro no sabía si podría perdonar la traición, pero tampoco podía ignorar el amor que aún sentía por ella. En una cena en la mansión, surgió una discusión inesperada. Javier, intentando aliviar la tensión, hizo un comentario que encendió la ira de Alejandro. «¿Por qué no dejas de buscar problemas y te concentras en lo que realmente importa?», dijo Javier, con un tono que sonó a desprecio. Alejandro, furioso, se levantó de la mesa. La atmósfera se volvió irrespirable. La conexión entre los tres se había vuelto frágil, y cada palabra podía romperla por completo. Valentina, viendo la confrontación, sintió que su mundo se desmoronaba. Intentó calmar a su esposo, pero él estaba cegado por la ira y la confusión. Fue un momento crucial. Alejandro se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. La verdad que buscaba podía destruir todo lo que amaba. Sin embargo, seguir ignorándola significaba vivir en la mentira. La lucha interna lo consumía, y la mansión, una vez un refugio, se convirtió en un campo de batalla emocional. La tensión en la mansión de Alejandro había alcanzado un punto crítico. Después de días de incertidumbre y sospechas, la verdad finalmente salió a la luz. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Alejandro encontró un archivo que cambió todo. Entre las hojas, había pruebas que confirmaban que Javier estaba involucrado en un esquema financiero ilegal. Los números y las facturas evidenciaban una red de corrupción que podía arruinar no solo a su amigo, sino a toda su familia. El corazón de Alejandro se hundió al darse cuenta de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El shock lo paralizó. Aquel amigo que había considerado como un hermano no solo había traicionado su confianza, sino que también había puesto en peligro el futuro de su esposa y de su hogar. La imagen de Javier,
quien siempre había estado a su lado, se desvaneció, dejando solo un vacío de desilusión. Alejandro sintió como el peso de la traición lo aplastaba, y una mezcla de ira y tristeza lo invadió. Sabía que debía confrontar a Javier, pero también comprendió que esto significaba arriesgar todo lo que había construido. Cuando se reunió con Valentina para contarle lo que había descubierto, la reacción de ella fue inmediata. Su rostro se tornó pálido y una ola de culpa la envolvió. «No puede ser, Javier. No puedo creerlo», murmuró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Valentina se sintió atrapada, no solo por su relación con Javier, sino también por el dolor que causaría a Alejandro al revelarle su cercano vínculo con él. La culpa la consumía, y Alejandro notó cómo la tensión entre ellos crecía aún más. La atmósfera en la mansión se volvió insoportable. Alejandro y Valentina se miraban, buscando respuestas que parecían cada vez más inalcanzables. La confianza se había quebrado, y cada palabra que intercambiaban parecía cargar con un peso de resentimiento y miedo. «Tú sabías algo, ¿verdad?», preguntó Alejandro, la voz temblorosa de rabia contenida. Valentina, en un intento de defenderse, balbuceó: «No sabía, no quería que esto sucediera». En ese momento, Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. La revelación de la traición de Javier era solo el comienzo de una serie de decisiones difíciles. ¿Debía proteger a su amigo a pesar de su engaño, o debía priorizar a su familia y enfrentar la verdad? La lucha interna lo desgastaba, y la mansión, que había sido su refugio, se había convertido en un escenario de batalla emocional. Por otro lado, la noticia del escándalo financiero comenzaba a extenderse en el círculo social, y Alejandro sabía que debía actuar rápido. Las reacciones de su familia y amigos se avecinaban como una tormenta, y él debía prepararse para el impacto que seguiría. En ese instante, comprendió que la vida que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras Alejandro se debatía entre la rabia y la tristeza, una sombra del pasado comenzaba a hacer su aparición. Valentina, atrapada en su propia tormenta emocional, recibió un mensaje inesperado de un antiguo amor, Daniel. Este hombre había sido un capítulo importante en su vida, alguien que siempre había dejado huella en su corazón. La llegada de Daniel complicaría aún más su situación actual, ya que Valentina se encontraba en una encrucijada entre el amor que alguna vez sintió y su matrimonio con Alejandro. Daniel había regresado a la ciudad y quería reunirse con ella. Valentina se sintió tentada, pero también abrumada por la culpa. No podía olvidar lo que estaba en juego, su matrimonio y la lealtad hacia Alejandro. Sin embargo, la idea de ver a Daniel despertaba en ella emociones que creía haber enterrado. La lucha interna de Valentina era intensa. ¿Debería dejar que el pasado volviera a entrar en su vida? ¿O debía cerrar esa puerta para siempre? Por otro lado, Javier, aún atrapado en su propia red de problemas, enfrentaba presiones externas que amenazaban con hacer pública su implicación en el escándalo financiero. Mientras Alejandro se sumergía en sus propios dilemas, Javier se encontraba en una carrera contra el tiempo. Su ambición no había llevado a tomar decisiones equivocadas y ahora debía lidiar con las consecuencias. La culpa lo consumía, y se preguntaba si había arriesgado su amistad con Alejandro por un futuro incierto. Las interacciones entre los tres personajes se volvían cada vez más complejas. Alejandro, al enterarse del regreso de Daniel, sintió una punzada de celos. La idea de que Valentina pudiera reavivar viejos sentimientos lo llenaba de inseguridad. Por su parte, Valentina se sentía atrapada entre su amor actual y el fantasma de su pasado, lo que generaba una tensión inaguantable en su hogar. ¿Qué pasaría si decido ver a Daniel?, se cuestionaba. La culpa y el deseo la mantenían despierta por las noches. Mientras tanto, Javier, consciente de lo que podía perder, intentaba acercarse a Alejandro. Sabía que su amistad estaba en juego, pero su propia supervivencia lo llevaba a tomar decisiones difíciles. Debo confesarle la verdad, pero ¿cómo lo hará?, pensaba, atormentado por el dilema de proteger su propio futuro o salvar su amistad con Alejandro. Así,
La historia se enredaba en un triángulo de emociones y decisiones difíciles. Cada personaje luchaba con sus propios dilemas y la tensión en la mansión de Alejandro se intensificaba. La traición, la culpa y el deseo se entrelazaban, preparando el escenario para un desenlace inesperado. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de éxito y felicidad, se transformaba en un campo de batalla emocional, donde cada decisión podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Alejandro se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la revelación como una losa sobre su pecho. La traición de Javier lo había golpeado con fuerza, y la confusión inundó su mente. Se preguntaba cómo había sido capaz de confiar en alguien que ahora parecía ser su enemigo. Las emociones chocaban dentro de él, desde la rabia intensa hasta una profunda tristeza. Cada pensamiento lo llevaba a cuestionar su amistad y su matrimonio. ¿Cómo había llegado a este punto? Mientras tanto, Valentina luchaba con sus propios demonios. La llegada de Daniel había despertado viejos acuerdos y sentimientos que creía olvidados. Se encontraba en un mar de emociones, sintiendo culpa por pensar en un hombre que no era su marido. ¿Era posible amar a dos hombres al mismo tiempo? La ansiedad la mantenía despierta por las noches, y la idea de ver a Daniel se convertía en un dilema que no podía ignorar. La presión de ser la esposa perfecta y la posibilidad de revivir un amor del pasado la mantenían atrapada. En medio de esta tormenta emocional, Javier se debatía entre la culpa y la necesidad de protegerse. Sabía que había cruzado una línea al involucrarse en el escándalo financiero, pero su ambición no había cegado. Ahora, el miedo a perder la amistad de Alejandro lo consumía. La idea de confesarle la verdad le parecía aterradora, pero también sabía que no podía seguir ocultando sus secretos. ¿Cómo puedo ser honesto sin arruinarlo todo?, pensaba, atormentado por su dilema. Las interacciones entre Alejandro, Valentina y Javier se volvían cada vez más tensas. Alejandro, al enterarse del regreso de Daniel, sentía celos y una profunda inseguridad. La posibilidad de que Valentina pudiera volver a sentir algo por su antiguo amor lo llenaba de desconfianza. ¿Podría ella traicionarlo de nuevo? Valentina, por su parte, se sentía atrapada. El amor que sentía por Alejandro era fuerte, pero el deseo de ver a Daniel la confundía. ¿Debo seguir adelante o aferrarme al pasado?, se preguntaba, sintiendo como el peso de la culpa la aplastaba. La mansión, que antes era un refugio de amor y éxito, se había convertido en un campo de batalla emocional. Cada uno de los tres personajes tenía que enfrentar sus propios dilemas y decisiones difíciles. Alejandro, Valentina y Javier se encontraban en una encrucijada, donde cada paso que daban podía cambiar sus vidas para siempre. La traición, el deseo y la culpa se entrelazaban, creando un ambiente de tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento. Era un juego peligroso, y nadie sabía cómo terminaría. La tensión en la mansión de Alejandro se intensificaba con cada día que pasaba. Mientras él trataba de descubrir la verdad sobre su amigo Javier, se enteró de que la situación era más complicada de lo que pensaba. No solo Javier estaba involucrado en el escándalo financiero, sino que también había otros miembros de su familia que parecían tener conexiones con el asunto. Esto llenó a Alejandro de confusión y desconfianza. ¿Quién más estaba traicionándolo? Un día, Alejandro recibió un sobre sin remitente en su oficina. Dentro, encontró cartas anónimas que sugerían que la traición iba más allá de lo que él había imaginado. Las cartas revelaban secretos sobre su familia y conexiones con Javier que Alejandro nunca había sospechado. Cada palabra en esas cartas era como un puñal que se clavaba más profundo en su corazón. La incertidumbre se apoderó de él y comenzó a cuestionar a todos a su alrededor. Ya no sabía en quién confiar. Valentina, por su parte, se sentía atrapada entre su marido y su antiguo amor, Daniel. Tras recibir la invitación de Daniel para reunirse, comenzó a pensar en lo que realmente quería en su vida. Con cada día que pasaba, sus sentimientos hacia Daniel se volvían más fuertes. Sin embargo, el peso de la culpa la mantenía en un constante estado de ansiedad.
La idea de traicionar a Alejandro la atormentaba, pero también sentía que una parte de ella deseaba escapar de la vida que había construido. Mientras tanto, Javier se encontraba en una situación desesperada. Las amenazas de sus propios socios comenzaron a llegar. Sabía que su tiempo se estaba agotando y que la verdad podría salir a la luz en cualquier momento. Intentaba acercarse a Alejandro, pero al mismo tiempo sabía que debía protegerse. La ambición que había guiado sus decisiones lo empujaba a actuar de manera egoísta, dejando en segundo plano su amistad con Alejandro. Las interacciones entre estos tres personajes se volvían cada vez más tensas. Alejandro, al enterarse por casualidad del regreso de Daniel, no pudo evitar sentir celos. La idea de que Valentina pudiera estar interesada en otro, incluso en su pasado, lo llenaba de inseguridad. Cada conversación con ella se tornaba más difícil y la atmósfera en la mansión se cargaba de resentimiento. Así, la trama se enredaba en un laberinto de emociones complicadas. La traición, la culpa y el deseo se entrelazaban, creando un clima de desconfianza y confusión. Alejandro, Valentina y Javier estaban en una danza peligrosa, donde cada paso podía llevar a un desenlace trágico. La mansión, que antes simbolizaba el éxito y la felicidad, se había convertido en un lugar sombrío, donde los secretos amenazaban con salir a la superficie y cambiar sus vidas para siempre. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde en la mansión. Alejandro había decidido que era el momento de enfrentar a Javier y Valentina. Había invitado a ambos a una reunión en el elegante salón, donde la opulencia del lugar contrastaba con la gravedad de la situación. Con el corazón latiendo rápidamente, Alejandro se sentó en una silla frente a ellos, su mirada intensa, buscando respuestas. «Necesito que me digan la verdad», comenzó Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción. «¿Qué está pasando entre ustedes? ¿Qué secretos han estado ocultando?». Valentina miró hacia abajo, incapaz de sostener su mirada. Javier, por su parte, intentó mantener la calma, pero su nerviosismo era evidente. «Alejandro, no es lo que piensas», dijo Javier, tratando de restarle importancia a la situación. «Todo esto es un malentendido. Valentina y yo solo somos amigos». Alejandro sintió que una ola de ira lo invadía. «Amigos, es por eso que la has arrastrado a este escándalo, porque eres un traidor», exclamó, su voz resonando en las paredes de la mansión. Valentina, sintiéndose atrapada entre los dos hombres, decidió hablar. «Alejandro, por favor, escúchame. Yo he cometido errores, pero no estoy con Javier». Estaba confundida y asustada. «No sé qué hacer». Su voz temblaba y las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La confusión y el dolor lo invadieron. «¿Y qué hay de Daniel?», preguntó Alejandro, utilizando el nombre del antiguo amor de Valentina como un arma. «¿Qué papel juega él en todo esto?». Valentina se quedó en silencio, sabiendo que su respuesta podría cambiar todo. «No lo sé, Alejandro. Solo sé que me siento perdida. No quiero perderte, pero estoy atrapada en este lío». Alejandro se sintió desgarrado. La traición de Javier lo había herido profundamente, pero la confusión de Valentina lo dejaba sin rumbo. En ese momento, comprendió que debía tomar decisiones difíciles. Tenía que elegir entre salvar su matrimonio o su amistad de toda la vida. ¿Podría perdonar a Javier por su traición o era hora de cortar lazos? Mientras tanto, Javier observaba la escena, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Las amenazas de sus socios estaban cada vez más cerca y sabía que su tiempo se estaba acabando. «Alejandro, si me das una oportunidad, puedo explicarte todo», dijo, pero su voz sonaba vacía. Alejandro lo miró con desprecio. «No sé si puedo confiar en ti de nuevo», respondió, su corazón pesado con la decisión que debía tomar. La atmósfera se volvió tensa y Alejandro se dio cuenta de que su vida estaba en juego. Cada decisión que tomara podría llevar a consecuencias desastrosas.
La lucha entre la amistad y el amor resonaba en su mente, mientras el futuro de todos ellos pendía de un hilo. ¿Qué camino elegiría? Las respuestas estaban más allá de su alcance, y el tiempo se agotaba. La tensión en el aire era palpable. Alejandro, Valentina y Javier estaban en el elegante salón de la mansión, donde los lujos no podían ocultar la gravedad del momento. Alejandro se sentó frente a ellos, su mirada intensa y decidida, como si cada palabra pudiera cambiar el rumbo de sus vidas. «Es hora de que hablen. Necesito saber la verdad», dijo con firmeza, su voz temblando ligeramente por la emoción. Valentina, visiblemente nerviosa, miró hacia abajo, evitando el contacto visual. Javier, tratando de mantener la calma, comenzó a hablar. «Alejandro, escucha. No es lo que piensas. Valentina y yo solo hemos estado hablando. No hay nada más entre nosotros», intentó tranquilizarlo, pero sus palabras sonaron vacías en el ambiente tenso. «Amigos, ¿es eso lo que dices después de todo lo que ha pasado?», replicó Alejandro, sintiendo que la ira se apoderaba de él. «¿Cómo puedes llamarte amigo cuando has traicionado mi confianza de esta manera?». La voz de Alejandro resonó en el salón, haciendo eco de sus sentimientos heridos. Valentina, sintiéndose atrapada entre los dos hombres, finalmente habló. «Alejandro, por favor, escúchame. Yo he cometido errores, pero no estoy con Javier. Solo estaba confundida y asustada. No sé qué hacer». Su voz era un susurro, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Alejandro sintió un nudo en la garganta, luchando con la confusión y el dolor que la situación le generaba. «¿Y qué hay de Daniel?», preguntó Alejandro, utilizando el nombre del antiguo amor de Valentina como una especie de arma. Valentina se quedó en silencio, sabiendo que su respuesta podría cambiarlo todo. «No lo sé, Alejandro. Solo sé que me siento perdida. No quiero perderte, pero estoy atrapada en todo este lío». El corazón de Alejandro se sentía desgarrado. La traición de Javier lo había herido profundamente, pero el sufrimiento de Valentina lo dejaba sin rumbo. En ese instante, comprendió que debía tomar decisiones difíciles. Tenía que elegir entre salvar su matrimonio o su amistad de toda la vida. «¿Puedo realmente perdonarte, Javier, o es hora de dejarlo todo atrás?», pensó. Javier, observando la escena, sintió que su mundo se desmoronaba. Las amenazas de sus socios pesaban sobre él, y sabía que su tiempo se estaba agotando. «Alejandro, si me das una oportunidad, puedo explicarte todo», dijo, pero su voz sonaba vacía, llena de desesperación. Alejandro lo miró con desdén. «No sé si puedo confiar en ti de nuevo», respondió, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. La atmósfera se volvió aún más tensa. Alejandro comprendió que su vida estaba en juego. Cada decisión que tomara podría llevar a consecuencias desastrosas. La lucha entre la amistad y el amor resonaba en su mente, mientras el futuro de todos ellos pendía de un hilo. ¿Qué camino elegiría? Las respuestas parecían más lejanas que nunca, y el tiempo se estaba agotando. El escándalo había dejado secuelas profundas en la vida de Alejandro, Valentina y Javier. A pesar de la tensión y el dolor, los tres personajes comenzaron a encontrar un camino hacia la reconstrucción. Alejandro, aunque herido, decidió que el amor por Valentina era más fuerte que la traición de Javier. Sabía que el perdón no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Valentina, por su parte, entendió que debía asumir la responsabilidad por sus acciones. Después de muchas conversaciones sinceras, aceptó que su deseo de libertad la había llevado a decisiones equivocadas. Con lágrimas en los ojos, prometió a Alejandro que haría lo posible por recuperar su confianza y fortalecer su relación. Juntos, comenzaron a trabajar en su matrimonio, estableciendo una comunicación más abierta y honesta. Javier, enfrentando las consecuencias de sus actos, se dio cuenta de que había perdido algo valioso. Aunque había traicionado a su amigo, comprendió que su ambición había nublado su juicio. A medida que las verdades se revelaban,
decidió alejarse de la vida de Alejandro y Valentina. Sintiéndose culpable, se comprometió a arreglar los problemas que había causado en su propio mundo, intentando limpiar su nombre y corregir sus errores. Los días pasaron y, aunque el camino hacia la sanación era largo, cada personaje empezó a encontrar su lugar. Alejandro y Valentina, con el tiempo, comenzaron a redescubrir el amor que compartían. Las pequeñas cosas, como una cena juntos o una charla en la noche, se convirtieron en momentos significativos que ayudaron a sanar sus corazones. Mientras tanto, Javier se enfocó en sus propios desafíos. Aunque había perdido sus amigos, encontró la fuerza para reconstruir su vida. Aceptó que las decisiones que tomó tenían un coste, pero decidió aprender de ellas. La ambición ya no sería su única guía, ahora entendía el valor de la lealtad y la amistad. Al final, la historia dejó una lección importante sobre la confianza y la comunicación en las relaciones. La vida está llena de decisiones difíciles y cada elección puede llevar a caminos inesperados. Alejandro, Valentina y Javier aprendieron que, aunque el amor puede ser complicado, el perdón y la comprensión pueden abrir puertas hacia nuevas oportunidades. La historia culminó con una reflexión sobre el poder de la redención y la importancia de ser sinceros con uno mismo y con los demás. En un mundo donde las apariencias a menudo engañan, la autenticidad se convirtió en el verdadero tesoro que todos buscaban.